Renata avanzaba por las calles empedradas del pueblo bajo un cielo gris y cargado de niebla. El eco de sus pasos rompía el silencio sepulcral mientras sus ojos se posaban en cada rincón, cada casa cubierta de enredaderas, cada sombra que parecía esconder un recuerdo olvidado. 10 años habían pasado desde que dejó atrás este lugar, llevándose consigo la incertidumbre y el dolor por la desaparición de su hermana Laura. Ahora, el peso de esos recuerdos la conducía de vuelta, como si algo más grande que su propia voluntad la llamara. El aire tenía un aroma a tierra húmeda y leña quemada. Las montañas que rodeaban el pueblo parecían gigantes inmóviles que vigilaban todo con ojos invisibles. Renata se detuvo un momento en la plaza central, el corazón de la comunidad. La fuente en el centro aún seguía funcionando, aunque el agua que caía en cascada parecía más lenta, como si el tiempo también la hubiera alcanzado. Mientras sus ojos exploraban la plaza, recordó fragmentos de su infancia, correr junto a Laura bajo la lluvia, escuchar los cuentos de su madre junto al fuego. Ahora esos recuerdos eran sombras que la seguían, cada vez más pesadas. Los murmullos de los habitantes del pueblo parecían haberse desvanecido, como si el tiempo hubiese detenido todo excepto a Renata. Cerca de la fuente, una figura conocida se perfilaba contra la niebla. Era Carlos, su amigo de la infancia, alguien que había compartido risas y secretos en días más felices. Ahora, su rostro reflejaba los estragos de los años, con líneas de preocupación marcadas alrededor de sus ojos. Había algo en su postura, en la manera en que su mirada se clavaba en ella, que la llenó de inquietud. «Renata», dijo Carlos con voz grave, «sabía que regresarías». «Siempre lo supe». Renata sintió un nudo en la garganta. Había esperado tantas cosas al volver, pero no estaba preparada para las emociones que la invadían al escuchar su nombre en labios de Carlos. «Carlos», respondió con un intento de sonrisa. «No esperaba encontrarte aquí. Este pueblo no olvida, y sus historias tampoco. La tuya está entrelazada con la de Laura, y con algo más grande», dijo él, mirando hacia las montañas. Renata frunció el ceño. Siempre había habido algo enigmático en las palabras de Carlos, pero ahora ese tono parecía cargado de un significado más oscuro. «¿A qué te refieres?», preguntó, cruzando los brazos. Carlos se acercó unos pasos, lo suficiente para que su voz fuera un susurro. «La dama de la noche. Ella está detrás de todo. No es una leyenda, Renata. Es real». El corazón de Renata dio un vuelco. Ese nombre la transportó a noches de infancia en las que su madre les contaba historias alrededor del fuego. La Dama de la Noche, un espíritu ancestral que, según la leyenda, reclamaba almas en las noches más oscuras. Pero para Renata, siempre había sido solo eso, una historia. «Carlos, no tengo tiempo para cuentos. Vine a buscar respuestas sobre Laura, no a escuchar mitos. No son cuentos. Tu hermana no desapareció por casualidad. Hay algo que la eligió, y ahora tú estás aquí porque también tienes un papel en esta historia». Renata lo miró fijamente, buscando algún indicio de broma o exageración. Pero los ojos de Carlos eran serios, casi desesperados. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes sobre Laura?», insistió. Carlos suspiró profundamente y sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño amuleto de plata, con grabados intrincados que parecían formar la figura de una luna rodeada de espinas. «Esto te protegerá», dijo, extendiéndoselo. «La dama te está observando. Desde el momento en que pusiste un pie aquí, ya estás dentro de su juego». Renata tomó el amuleto con manos temblorosas. No quería creer en las palabras de Carlos, pero algo en su interior le decía que no debía ignorarlas. «Carlos, necesito saber la verdad. ¿Qué pasó con Laura?», preguntó con voz firme. Él la miró con tristeza y luego señaló hacia las montañas. «La respuesta está allá, en las cuevas. Pero ten cuidado, Renata. Hay cosas que es mejor no desenterrar». Renata apretó el amuleto en su mano. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Si esas cuevas contenían las respuestas que buscaba, entonces no se detendría ante nada para encontrarlas. La niebla comenzó a espesarse, envolviendo todo en un velo blanco. Mientras Renata miraba hacia las montañas, recordó las palabras de su madre sobre cómo las almas perdidas eran guiadas por la luz de la luna. Esa imagen la llenó de escalofríos.
Renata, escúchame, dijo Carlos, con urgencia. No confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen ayudarte. Aquí, todos tienen secretos, y no todos están de tu lado. Renata asintió lentamente, aunque las palabras de Carlos solo aumentaron su inquietud. Algo en la manera en que hablaba, en la seriedad de su tono, la hacía sentirse atrapada en una red que apenas comenzaba a comprender. Mientras la niebla se hacía más densa y la noche comenzaba a caer, Renata emprendió el camino hacia las montañas. A cada paso, sentía que algo la observaba, una presencia invisible que parecía susurrarle al oído. Las historias que su madre le contaba ahora no parecían tan lejanas ni irreales. Y en el fondo, una parte de ella temía que Carlos tuviera razón. Justo antes de entrar en el sendero que llevaba al bosque, se detuvo y miró hacia atrás. La figura de Carlos aún estaba en la plaza, inmóvil, observándola como si supiera que ese camino cambiaría su vida para siempre. El viento sopló, moviendo las hojas secas a su alrededor. De repente, un lamento lejano resonó desde las montañas, un sonido que no era humano. Renata sintió como el miedo se apoderaba de ella, pero también una extraña determinación. Si la Dama de la Noche estaba detrás de todo, entonces ella estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario para encontrar a Laura. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Renata. Un sonido lejano, como un lamento arrastrado por el viento, se elevó desde las montañas. La Dama de la Noche estaba esperando, y Renata estaba a punto de enfrentarse a un destino que nunca imaginó. La niebla era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Mientras Renata y Carlos avanzaban por las calles empedradas, cada sonido, desde el crujir de las hojas hasta el eco de sus pasos, parecía amplificado. Renata no podía evitar mirar sobre su hombro, sintiendo que estaban siendo observados por algo o alguien. ¿Siempre ha estado así de silencioso?, preguntó Renata, rompiendo la quietud que la envolvía como una manta pesada. Carlos tardó en responder. Su mirada iba de un lado a otro, atento a cualquier movimiento. Desde hace un tiempo, sí. Las cosas han cambiado aquí desde que te fuiste. Las personas evitan salir después del atardecer. Dicen que la niebla trae cosas que no pertenecen a este mundo. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba las historias que su madre contaba junto al fuego, historias que parecían fantasías para asustar a los niños. Pero ahora esas palabras resonaban con un peso diferente. ¿Qué cosas?, insistió. Carlos se detuvo frente a una esquina, mirando hacia un callejón oscuro. Su voz bajó un tono. Sombras que caminan. Voces que llaman desde la niebla. Algunos dicen haber visto a sus seres queridos desaparecidos, como si estuvieran vivos otra vez. Pero cuando intentan acercarse, desaparecen. Renata tragó saliva, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su estómago. ¿Y tú? ¿Has visto algo? Carlos no respondió de inmediato. Finalmente, dijo: he visto más de lo que quisiera. La llegada a la casa de don Tomás. La casona de don Tomás parecía más siniestra de lo que Renata recordaba. Las enredaderas que trepaban por sus muros parecían estar vivas, retorciéndose en la penumbra como si quisieran alcanzar a quienes se acercaban. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, y una débil luz parpadeaba en el interior, proyectando sombras que se movían de forma inquietante. Adelante, dijo Carlos, empujando la puerta con cuidado. El interior era una mezcla de olores y objetos que parecían pertenecer a otro tiempo. La sala estaba llena de muebles antiguos cubiertos de polvo, y las paredes estaban adornadas con símbolos extraños pintados con una tinta oscura. Renata reconoció algunos de ellos de los libros de su madre, pero otros eran completamente desconocidos para ella. Don Tomás estaba sentado en una silla baja junto al fuego. Sus ojos, hundidos pero alertas, se fijaron en Renata como si pudiera ver más allá de su exterior. Renata, dijo el anciano con una voz grave, sabía que vendrías. Renata dio un paso adelante, sintiendo como la atmósfera se volvía más pesada. Necesito respuestas, don Tomás, sobre mi hermana, y sobre la Dama de la Noche. El anciano asintió lentamente, como si esperara esa pregunta. Señaló una mesa baja cubierta de velas encendidas y amuletos de aspecto extraño. Ven, siéntate. Hay mucho que contar, pero poco tiempo.
Renata obedeció, aunque no pudo evitar notar cómo Carlos se mantenía de pie cerca de la puerta, como si estuviera preparado para salir corriendo en cualquier momento. Las leyendas del pasado. Don Tomás tomó un pequeño libro de cuero desgastado y comenzó a hojearlo. Cada página estaba llena de dibujos y escritos que parecían estar en un idioma antiguo. La Dama de la Noche no es una simple leyenda, niña. Es una entidad, un espíritu que ha estado aquí mucho antes de que este pueblo existiera. Las montañas son su dominio, y la niebla es su mensajera. Renata frunció el ceño, tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Por qué mi hermana? ¿Qué tiene que ver ella con esto? El anciano cerró el libro y la miró directamente a los ojos. La dama elige a sus víctimas. A veces es al azar, a veces por un motivo que solo ella entiende. Laura fue marcada, y una vez que alguien es marcado, no hay escapatoria. ¿Marcada cómo? Insistió Renata. Don Tomás señaló un dibujo en el libro, una figura femenina envuelta en sombras, con ojos que parecían arder como brasas. La marca no siempre es visible, pero está ahí. Está en el alma, en los sueños y en el destino. Renata sintió un nudo en la garganta. Todo esto era demasiado, pero no podía ignorar la sensación de que estaba cerca de descubrir algo importante. Una misión peligrosa. ¿Hay alguna forma de detenerla?, preguntó finalmente. Don Tomás suspiró y se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia una estantería llena de objetos extraños y tomó un pequeño amuleto hecho de madera tallada. Hay una cueva en las montañas, oculta por la niebla. Es allí donde reside su poder. Pero ir a ese lugar es arriesgarlo todo. Muy pocos han regresado, y quienes lo hicieron, no volvieron siendo los mismos. Renata tomó el amuleto con manos temblorosas. Haré lo que sea necesario. Carlos, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Si ella va, yo también iré. Don Tomás los miró a ambos con una mezcla de preocupación y resignación. Entonces deben prepararse. La noche está cayendo, y con ella, la niebla se hará más espesa. Pero recuerden esto, la dama no solo ataca el cuerpo, sino también la mente. Sus miedos, sus dudas, todo será puesto a prueba. La partida hacia las montañas. Cuando salieron de la casona, la noche ya había caído. La niebla se arremolinaba a su alrededor como si tuviera vida propia, y el silencio era tan profundo que incluso el sonido de sus respiraciones parecía demasiado fuerte. Renata y Carlos caminaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La cueva que mencionó don Tomás era un lugar del que ambos habían oído hablar cuando eran niños, pero siempre como un sitio prohibido, envuelto en supersticiones y advertencias. ¿Tienes miedo?, preguntó Renata, rompiendo el silencio. Carlos la miró de reojo y dio una pequeña sonrisa. Claro que sí. Pero no voy a dejarte hacer esto sola. Renata sintió una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que el camino sería peligroso, pero no podía evitar sentirse aliviada de no enfrentarlo sola. Un encuentro inesperado. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro, suave pero insistente, que parecía venir de todas partes. Renata se detuvo en seco, sus ojos buscando en la niebla. ¿Escuchaste eso? Carlos asintió, su mano alcanzando instintivamente un machete que llevaba en la cintura. No estamos solos. Unas sombras comenzaron a moverse entre los árboles cercanos, y el susurro se volvió más fuerte, más claro. Renata, susurraban las voces, alargando su nombre como un eco interminable. El miedo era palpable, pero Renata se obligó a dar un paso adelante. No voy a detenerme, dijo, más para sí misma que para Carlos. Con el amuleto de don Tomás apretado en su mano, siguieron avanzando hacia las montañas, mientras la niebla se cerraba más a su alrededor y las voces se volvían más insistentes. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y la oscuridad que los rodeaba no era nada comparada con la que los esperaba más adelante. La noche avanzaba lenta y opresiva mientras Renata y Carlos se adentraban en el corazón de la montaña. El aire era denso, impregnado con el aroma a tierra húmeda y a musgo, y cada paso que daban parecía resonar en los recovecos invisibles del bosque. La luna llena se había ocultado detrás de un manto de nubes, dejando al paisaje envuelto en una oscuridad que parecía viva. Carlos iba adelante,
iluminando el camino con una linterna cuya luz parpadeaba como si estuviera luchando contra la misma negrura. Renata, a unos pasos detrás, sostenía el amuleto con fuerza. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, curiosidad, pero, sobre todo, una determinación inquebrantable de descubrir qué había pasado con Laura. «Estamos cerca», murmuró Carlos, deteniéndose un instante para observar los árboles que se alzaban como centinelas al borde del sendero. «¿Cerca de qué?», preguntó Renata, su voz casi ahogada por el susurro del viento. Carlos giró la cabeza hacia ella, sus ojos oscuros brillaban bajo la tenue luz. «Del lugar donde la dama de la noche se manifiesta. Es aquí donde comenzó todo». Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado leyendas sobre ese espíritu desde niña, historias contadas en susurros por los ancianos del pueblo. La Dama de la Noche era una figura que habitaba entre los mundos, un espectro vengativo que reclamaba almas para completar un destino que nadie comprendía del todo. «Carlos, si todo esto es cierto, ¿por qué nunca me lo contaste antes?», preguntó con un tono que mezclaba reproche y desesperación. Carlos suspiró profundamente, como si llevara una carga demasiado pesada. Porque, Renata, no estaba listo. No sabía cómo enfrentar lo que significa estar marcado por ella. «Ahora lo sé, y sé que tú también necesitas saber la verdad». Avanzaron en silencio hasta que el sendero terminó abruptamente frente a una enorme caverna. La entrada era un arco natural de piedra, cubierto de enredaderas que colgaban como cortinas. Desde el interior emanaba un frío extraño, diferente al de la noche, acompañado de un leve murmullo que parecía un eco de voces lejanas. «Esto es...». Renata no pudo terminar la frase. Carlos asintió. «Sí, este es el umbral. Aquí es donde desaparecen aquellos que son marcados». Renata tragó saliva, sintiendo como su corazón se aceleraba. Se armó de valor y dio un paso hacia adelante, pero Carlos la detuvo con un gesto firme. «Antes de entrar, necesitas entender algo. Este lugar no sigue las reglas del mundo que conocemos. Aquí, lo que ves, lo que escuchas, incluso lo que sientes, puede no ser real». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Renata, intentando ignorar el miedo que le oprimía el pecho. Carlos bajó la mirada, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. «Porque yo estuve aquí una vez. Y lo que vi, lo que enfrenté, todavía me persigue». Renata lo observó en silencio, notando por primera vez el peso del trauma en los ojos de Carlos. Algo en su interior le decía que la historia de Carlos era parte del rompecabezas que debía resolver. «No podemos detenernos ahora, Carlos. Si esto es lo que necesito para encontrar a Laura, estoy dispuesta a enfrentarlo». Carlos asintió con resignación. Juntos cruzaron el umbral de la caverna, y en el instante en que lo hicieron, todo cambió. El aire dentro era pesado, como si cada respiración costara un esfuerzo adicional. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de símbolos antiguos, grabados que brillaban con un tenue resplandor azul. Renata pasó los dedos por uno de ellos, sintiendo una energía que le recorrió el cuerpo como un escalofrío. «Estos símbolos», murmuró. «Son marcas de los elegidos», respondió Carlos. «Cada uno cuenta una historia, una advertencia». El murmullo que antes parecía distante ahora era más fuerte, casi como un canto. La luz de la linterna de Carlos comenzaba a fallar, parpadeando cada vez con más frecuencia, hasta que finalmente se apagó por completo. «¡Carlos!», gritó Renata, pero antes de que pudiera decir algo más, la caverna se iluminó con un resplandor sobrenatural. Frente a ellos, una figura apareció entre la niebla que comenzaba a llenar el espacio. Era alta, delgada, y estaba envuelta en un manto negro que parecía fluir como agua. Su rostro, oculto en sombras, tenía ojos que brillaban como brasas. «Renata». La voz era un susurro que llenaba toda la caverna. «Te estaba esperando». Renata sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió una mano y, en su palma, apareció una imagen: Laura, atrapada en lo que parecía ser un limbo oscuro, con los ojos cerrados y el rostro pálido. «Ella está atrapada por tu destino», dijo la figura. «Para liberarla, debes elegir, enfrentar tus peores miedos o abandonar todo lo que amas».
Renata sintió que su mundo se tambaleaba. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Carlos, que había estado paralizado por el miedo, finalmente encontró su voz. ¿Estás bien?, preguntó, colocando una mano en el hombro de Renata. Ella asintió, aunque por dentro estaba llena de dudas. No importa lo que tenga que enfrentar. Voy a salvarla. A medida que Renata y Carlos se adentran más en la caverna, las paredes comienzan a cerrarse, y un nuevo camino se abre ante ellos, un camino que los llevará más allá de los límites de la realidad y hacia un enfrentamiento con la verdadera esencia de la Dama de la Noche. La noche había caído por completo cuando Renata y Carlos iniciaron su ascenso hacia las montañas. El aire era frío y denso, como si cada respiración pesara más que la anterior. A medida que subían, la niebla parecía hacerse más espesa, envolviéndolos en un abrazo inquietante que borraba cualquier referencia del camino. Las ramas de los árboles desnudos se estiraban como dedos retorcidos hacia el cielo oscuro, mientras el sonido de sus pasos resonaba entre las rocas. Renata sujetaba el amuleto con fuerza, sintiendo como la fría superficie metálica parecía vibrar levemente, como si tuviera vida propia. Carlos, que caminaba unos pasos adelante, llevaba una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre las piedras. A pesar de su silencio, Renata podía notar la tensión en los hombros de su compañero, un reflejo de la incertidumbre que también la carcomía. ¿Estamos cerca?, preguntó finalmente Renata, rompiendo el silencio. Carlos se detuvo un momento, girándose para mirarla con el rostro parcialmente iluminado por la lámpara. El lugar que buscamos no es fácil de encontrar, respondió. Solo aparece cuando la Dama de la Noche quiere que lo encuentres. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo inquietante en esa afirmación, pero decidió no cuestionarlo. En cambio, siguió avanzando, enfocada en mantener sus pensamientos lejos del miedo que comenzaba a apoderarse de ella. Un hallazgo inesperado. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro en la montaña. La niebla se disipó ligeramente, revelando un espacio abierto rodeado de árboles altos y torcidos. En el centro del claro, una roca plana y lisa parecía un altar, con símbolos grabados que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Carlos se arrodilló junto a la roca, inspeccionándola con cuidado. Aquí es donde ella aparece, dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien lo escuchara. Este lugar está conectado con su mundo. Renata observó el altar con escepticismo. Aunque los símbolos le resultaban extraños, no podía evitar sentir una atracción hacia ellos, como si de alguna manera los entendiera. Dio un paso adelante y extendió la mano para tocar la superficie de la roca. «Espera», advirtió Carlos, agarrándola del brazo. «No lo hagas». «¿Por qué?», preguntó Renata, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el amuleto en su cuello comenzó a brillar intensamente. La luz del amuleto pareció resonar con los símbolos del altar, que se encendieron con un resplandor azul. Una ráfaga de viento helado atravesó el claro, llevándose la niebla consigo y dejando lugar bajo una calma inquietante. El susurro de la dama. Entonces, lo escucharon. Un susurro bajo y prolongado, como el murmullo de hojas arrastradas por el viento, pero con una tonalidad humana que lo hacía aterrador. Renata se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba discernir de dónde provenía el sonido. Carlos tomó su lámpara con fuerza y se colocó frente a Renata, como si intentara protegerla. «Ella está aquí», murmuró, con la voz cargada de temor. Del bosque oscuro que rodeaba el claro, una figura comenzó a emerger. Era alta y delgada, envuelta en un manto negro que parecía fluir como agua en la penumbra. Su rostro estaba oculto bajo un velo, pero de debajo de este surgían dos ojos brillantes que parecían perforar el alma de quienes los miraban. Renata sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Había regresado a este pueblo para encontrar respuestas, y no se detendría ahora. ¿Eres la Dama de la Noche?, preguntó con voz temblorosa. La figura se detuvo al borde del claro, inclinando ligeramente la cabeza como si la estudiara. «Renata», dijo una voz etérea, que resonaba en todas direcciones a la vez. «Te he estado esperando». Renata tragó saliva, sintiendo como cada palabra de la dama parecía envolverla en una red invisible. «¿Qué quieres de mí?», preguntó,
sintiendo que el amuleto en su cuello comenzaba a calentarse. La dama extendió una mano pálida y delgada hacia el altar, y los símbolos grabados comenzaron a moverse, como si estuvieran vivos. «No se trata de lo que yo quiera, sino de lo que tú estás dispuesta a dar», respondió la dama. «Tu hermana, Laura, ella sigue entre nosotros, pero el camino para alcanzarla no es sencillo». Carlos dio un paso adelante, con el rostro lleno de determinación. «Déjala en paz», exclamó. «Ya has tomado suficientes vidas de este pueblo». La dama giró lentamente su rostro hacia Carlos, y por un momento, el aire pareció volverse más pesado. «Las almas que tomo no son robadas, sino ofrecidas», respondió, con una calma escalofriante. «Pero tú, Carlos, sabes más de lo que admites». Renata miró a Carlos, sorprendida por las palabras de la dama. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, dirigiéndose a él. Carlos bajó la mirada, incapaz de responder. El desafío de la dama. La dama de la noche volvió su atención a Renata, extendiendo ambas manos hacia ella. «Si realmente deseas salvar a tu hermana, debes enfrentarme. Solo entonces sabrás la verdad». El claro comenzó a llenarse de una luz azul brillante, y la figura de la dama se desvaneció lentamente, dejando atrás un eco de su voz. «El tiempo corre, Renata. Elige sabiamente». Cuando la luz desapareció por completo, el claro quedó en silencio. Renata y Carlos se miraron, sabiendo que lo que acababan de presenciar no era un simple encuentro, sino el comienzo de un desafío que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Renata intentaba procesar lo ocurrido, notó algo en el altar, una pequeña flor negra, delicada y extraña, que parecía pulsar como si estuviera viva. Al tomarla entre sus manos, sintió una conexión inexplicable con Laura y supo que el próximo paso la llevaría aún más cerca de la verdad, pero también al borde de un peligro inminente. La noche era espesa, y el aire estaba cargado de un extraño zumbido que hacía vibrar cada fibra del cuerpo de Renata. A medida que avanzaba por el angosto sendero que serpenteaba entre las montañas, sentía como si cada paso la acercara más a un abismo desconocido. Carlos caminaba detrás de ella, sosteniendo la lámpara de queroseno, su única fuente de luz en la inmensidad oscura. La presencia de la dama de la noche seguía latente, como una sombra que los rodeaba, aunque no podían verla. El camino terminó abruptamente en una cueva cuya entrada estaba enmarcada por raíces que se entrelazaban como dedos esqueléticos. Sobre la roca, grabados antiguos parecían formar una advertencia. Renata no pudo evitar acariciar el amuleto en su cuello, que ahora parecía más caliente al tacto. «Este es el lugar, Renata», dijo Carlos con voz baja, casi como si temiera despertar algo dentro de la cueva. «Aquí es donde está el espejo de las almas». Renata lo miró con desconfianza. «¿El espejo de las almas? ¿Qué es eso?». Carlos suspiró, su rostro iluminado tenuemente por la lámpara. «Es un portal, Renata. Un lugar donde las almas atrapadas pueden comunicarse, pero también donde el peligro es real. Si Laura está atrapada entre dos mundos, este espejo nos dará respuestas. Pero debes saber que cada reflejo tiene un precio». El interior de la cueva era más amplio de lo que Renata había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de cristales que reflejaban la luz de la lámpara, creando un espectáculo de destellos que iluminaba el camino. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, y un murmullo apenas audible parecía emanar de las profundidades. Cada paso resonaba como un eco, amplificando el peso de sus pensamientos. Finalmente, llegaron a una cámara central. En su centro había un espejo imponente, de casi 2 metros de altura, con un marco tallado en piedra que representaba figuras humanas atrapadas en posturas de angustia. La superficie del espejo no reflejaba sus rostros, en su lugar, mostraba un remolino de sombras y luces que parecían danzar en un caos hipnótico. «Esto no es un espejo», dijo Renata en un susurro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Carlos asintió. «Es más que eso. Es un puente». Antes de que Renata pudiera responder, la superficie del espejo comenzó a cambiar. De entre las sombras emergió el rostro de Laura. Su cabello estaba desordenado, y sus ojos, aunque familiares, estaban llenos de un vacío inquietante. «Laura», gritó Renata, dando un paso hacia el espejo. La figura de Laura no respondió de inmediato, pero sus labios comenzaron a moverse.
Las palabras eran inaudibles, pero Carlos, con una mezcla de pánico y urgencia, la detuvo. No te acerques demasiado. Si cruzas el umbral, podrías quedar atrapada como ella. Renata se apartó con dificultad, pero sus ojos permanecieron fijos en el espejo. Laura seguía moviendo los labios, y Renata comprendió que debía descifrar lo que decía. «Está pidiendo ayuda», susurró Renata. Carlos negó con la cabeza. «No es tan simple. Este espejo refleja la verdad de las almas, pero también puede engañar». «¿Está segura de que es ella?». El remolino en el espejo comenzó a cambiar nuevamente, y de repente la dama de la noche apareció detrás de Laura. Su figura oscura, con ojos azules brillantes, se hizo más nítida, y su presencia llenó la cueva con un aire pesado y asfixiante. «Ella te observa, Renata», dijo Carlos, retrocediendo instintivamente. «Este es su dominio». La dama levantó una mano, y las luces de la cueva comenzaron a parpadear. Renata sintió que algo la llamaba desde el espejo, una fuerza que tiraba de su espíritu. Su respiración se volvió pesada, como si cada aliento fuera absorbido por aquella presencia. «Si no hago algo, Laura quedará atrapada para siempre», dijo Renata, con la voz temblorosa pero decidida. Carlos la miró con desesperación. «Hay una forma, pero es peligrosa. Si usas el amuleto, puedes conectar tu alma con la de ella. Pero si lo haces, podrías abrir una puerta que no se cierre jamás». Renata asintió, apretando el amuleto en su mano. «Haré lo que sea necesario». Se colocó frente al espejo y cerró los ojos, dejando que el calor del amuleto la envolviera. A medida que murmuraba las palabras que Carlos le había enseñado, sintió como su cuerpo parecía disolverse, como si su esencia fuera arrastrada hacia el espejo. La última imagen que vio antes de ser absorbida fue la expresión aterrorizada de Carlos, quien gritaba su nombre mientras ella desaparecía en el remolino de sombras. El otro lado del espejo era un mundo completamente distinto. El suelo parecía estar formado por fragmentos de vidrio que reflejaban un cielo negro y sin estrellas. Un viento frío soplaba, cargado de lamentos lejanos. Renata avanzó, cada paso resonando como un eco en aquel vacío infinito. A lo lejos, divisó a Laura, de pie junto a un árbol torcido que parecía brotar de la nada. Su hermana estaba inmóvil, con los ojos cerrados y una expresión de profunda tristeza. Sin embargo, no estaba sola. A su alrededor, figuras sombrías se movían, observándola desde las sombras. Renata llamó a Laura, pero su voz se perdió en el aire pesado. Una de las figuras sombrías se giró hacia ella, revelando un rostro que parecía una mezcla de humano y espectral, con ojos que ardían como brasas. «No tienes derecho a estar aquí», dijo la figura, con una voz que resonó como un trueno en la inmensidad. «Este es el reino de los que han sido olvidados». Renata levantó el amuleto, que comenzó a brillar con una luz cálida y reconfortante. Las figuras retrocedieron ligeramente, pero no desaparecieron. Laura abrió los ojos, y por un momento, sus miradas se cruzaron. Había una mezcla de alivio y terror en su expresión. «Renata, no deberías haber venido», dijo Laura con voz quebrada. «Esto no es un rescate, es una trampa». Antes de que Renata pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a romperse, y una figura mucho más grande emergió de las sombras, sus ojos azules brillando con una intensidad que eclipsó toda la luz del amuleto. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Renata sentía que su corazón latía con fuerza mientras el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La figura enorme y oscura que había emergido del vacío era imponente, con ojos azules que parecían penetrar su alma. Era la Dama de la Noche en su forma más aterradora, una mezcla de sombra y luz que parecía no pertenecer a este mundo. Laura estaba junto al árbol torcido, mirando con desesperación, atrapada entre la esperanza de ser rescatada y el miedo de lo que esto podría desencadenar. Renata sabía que no podía retroceder. Había venido demasiado lejos, y su única opción era avanzar, sin importar el costo. «Renata, por favor, vete antes de que sea demasiado tarde», imploró Laura con lágrimas en los ojos. «No puedes ganarle a ella. Nadie puede». Renata sostuvo el amuleto con fuerza. Su luz cálida parecía ofrecerle una chispa de coraje en medio de la oscuridad opresiva. «No vine hasta aquí para rendirme», respondió Renata con determinación. «Si hay una forma de salvarte,
La encontraré. La dama de la noche dio un paso adelante. Cada movimiento suyo hacía que el aire alrededor vibrara con una energía indescriptible. Su voz era profunda y resonante, como si miles de almas hablaran al mismo tiempo. Has cruzado un umbral que no deberías haber cruzado, mortal. Este es mi dominio, y las almas que caen aquí me pertenecen. Renata no se dejó intimidar, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. Dio un paso adelante, enfrentándose a la presencia imponente de la dama. Laura no te pertenece. Es mi hermana, y voy a llevármela a casa. La dama inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando las palabras de Renata. Una leve sonrisa se formó en sus labios. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Cada decisión aquí tiene un costo. Si insistes en desafiarme, tendrás que ofrecer algo a cambio. Renata tragó saliva. Podía sentir la mirada de Laura sobre ella, llena de miedo y advertencia. Pero Renata no podía retroceder ahora. ¿Qué precio?, preguntó Renata, manteniendo la voz firme. La dama levantó una mano, y una pequeña llama azul apareció flotando frente a ella. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo, como una joya viva que irradiaba poder. Tu esencia, dijo la dama. Si quieres salvar a tu hermana, deberás entregar parte de tu alma. No será suficiente con tu valentía o tu amor, quiero algo más profundo. Una conexión eterna. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía confiar en la dama, pero también entendía que esta era su única oportunidad. ¿Y si me niego?, preguntó, intentando ganar tiempo. La dama rió suavemente, un sonido que resonó como un eco siniestro. Si te niegas, Laura permanecerá aquí, atrapada para siempre. Y tú también te convertirás en parte de este mundo. Ya has cruzado demasiado lejos. No hay salida fácil. Laura intentó intervenir, moviéndose hacia Renata con desesperación. No lo hagas, Renata. No vale la pena. No puedes sacrificarte por mí. Por favor, vuelve a casa y olvida esto. Pero Renata negó con la cabeza. Miró a su hermana, recordando todos los momentos que habían compartido antes de su desaparición, las risas, las promesas, el vínculo irrompible que siempre habían tenido. No puedo dejarte aquí, Laura. Haré lo que sea necesario. La dama extendió la llama azul hacia Renata, como si estuviera ofreciéndosela. Decide, mortal. El tiempo se acaba. Renata respiró hondo y alzó el amuleto. La luz cálida del objeto comenzó a intensificarse, enfrentándose al resplandor de la llama azul. Por un momento, las dos luces parecían luchar entre sí, creando un espectáculo de colores que iluminó el mundo oscuro. No solo aceptaré tu trato, dijo Renata. También lucharé por el derecho de elegir mi destino y el de mi hermana. La dama pareció intrigada por la declaración. Bajó la llama azul ligeramente y se acercó más a Renata, su presencia llenando cada rincón del espacio. Eres audaz, niña. Pero la audacia no siempre lleva a la victoria. Muy bien, aceptaré tu desafío. Si puedes superar mi prueba, liberaré a tu hermana. Pero si fallas, ambas me pertenecerán. Renata asintió, consciente de que no había marcha atrás. Estoy lista. ¿Cuál es la prueba? La dama chasqueó los dedos, y el entorno cambió de inmediato. Renata se encontró en un laberinto hecho de espejos, cada uno reflejando una versión diferente de ella misma. Algunas eran versiones jóvenes e inocentes, mientras que otras eran figuras mayores, cansadas y rotas. Encuentra la verdadera esencia de tu ser, dijo la voz de la dama, resonando en todas partes. Solo entonces podrás liberar a tu hermana. Renata comenzó a moverse por el laberinto, observando cada reflejo con atención. Cada versión de sí misma parecía contar una historia diferente, mostrar un camino que podría haber tomado. Algunas imágenes la hacían sentir nostalgia, mientras que otras le provocaban miedo y rechazo. ¿Qué significa esto?, se preguntó en voz alta, su voz rebotando entre los espejos. A medida que avanzaba, empezó a darse cuenta de que los reflejos no eran solo imágenes. Cada uno parecía hablarle, recordándole decisiones pasadas, errores y momentos de alegría. No puedes huir de quién eres, dijo una de las versiones reflejadas, con una voz que era al mismo tiempo la suya y no lo era.
Renata se detuvo frente a un espejo que mostraba una versión de sí misma sosteniendo a Laura cuando era niña. La escena estaba llena de calidez y amor, pero también de una profunda tristeza. Siempre quise protegerte, Laura, susurró Renata, tocando el vidrio frío del espejo. El reflejo sonrió suavemente y desapareció, dejando tras de sí un pasaje hacia el centro del laberinto. Renata lo atravesó, sabiendo que estaba un paso más cerca de enfrentar a la Dama de la Noche. Cuando llegó al centro del laberinto, la figura de la dama la esperaba, sosteniendo la llama azul en una mano y un espejo oscuro en la otra. La prueba aún no había terminado, y el destino de Laura pendía de un hilo. La luna nueva reinaba sobre el cielo nocturno, arrojando una oscuridad impenetrable sobre la montaña. El aire era frío, denso, y parecía llenarse de un zumbido apenas perceptible, como si la naturaleza misma estuviera expectante. Renata, Carlos y Anabel avanzaban lentamente por un sendero rocoso que serpenteaba hacia la entrada de una cueva oculta entre los árboles. ¿Estás segura de esto?, preguntó Anabel, su voz temblorosa mientras sostenía el viejo libro contra su pecho. Lo que estamos a punto de hacer no tiene vuelta atrás. Renata asintió, aunque sus manos temblaban. No tengo elección. Laura me necesita. Carlos, quien encabezaba el grupo con una antorcha en mano, miró hacia atrás. Solo recuerden que todo lo que hagamos esta noche debe ser preciso. Si algo sale mal, las consecuencias podrían ser devastadoras. El grupo llegó a la entrada de la cueva, una abertura oscura que parecía devorar la luz. El viento soplaba desde su interior, trayendo consigo un olor a humedad y piedra vieja. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero avanzó, empuñando el amuleto que brillaba débilmente, como si reconociera el peligro que se avecinaba. La caverna y los primeros presagios. Dentro de la caverna, las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, iluminados solo por la luz parpadeante de la antorcha de Carlos. El eco de sus pasos reverberaba, haciendo que cada sonido pareciera amplificado. A medida que avanzaban, los símbolos comenzaron a brillar con una tenue luz azul, un signo inequívoco de que el lugar estaba cargado de energía. Estamos cerca, dijo Anabel, deteniéndose frente a un pasillo que descendía hacia una cámara más amplia. En el centro, un altar de piedra negra parecía esperarlos, rodeado de velas apagadas y marcas rituales en el suelo. Este altar, susurró Renata, tocando la superficie fría y áspera. Es aquí donde debo enfrentarla, ¿verdad? Anabel hojeó rápidamente el libro, deteniéndose en una página con un grabado del altar. El ritual necesita tu sangre, Renata. Y también tus palabras. Debes invocar su presencia con una petición clara. Carlos encendió las velas alrededor del altar con la antorcha, y el ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió más pesado, y un zumbido vibrante llenó la sala. La cueva parecía cobrar vida. ¿Qué debo decir?, preguntó Renata, su voz apenas un susurro. Solo lo que sientes en tu corazón, respondió Anabel, colocando una mano en su hombro. Pero no olvides que la dama no concede deseos sin pedir algo a cambio. El sacrificio comienza. Con la daga ceremonial en mano, Renata cortó suavemente la palma de su mano y dejó que unas gotas de sangre cayeran sobre el altar. Al instante, los símbolos en las paredes comenzaron a brillar intensamente, y un viento helado sopló desde las profundidades de la cueva. Las velas titilaron, pero no se apagaron, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. De repente, una figura comenzó a formarse en la penumbra detrás del altar. Era alta y esbelta, con un vestido que parecía estar hecho de la misma oscuridad. Su rostro, aunque hermoso, era inquietante, con ojos que brillaban como pozos de estrellas. «Finalmente has venido», dijo la Dama de la Noche, su voz resonando en el aire como un canto lúgubre. Renata sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo firme. «He venido por mi hermana, Laura. Quiero que la liberes». La dama inclinó la cabeza, estudiándola. «Tu hermana no está aquí por casualidad. Su alma fue atraída por el destino, un destino que ahora también te involucra a ti». Renata apretó los puños. «No me importa el destino. Haré lo que sea necesario para salvarla». La dama extendió una mano, y un destello de luz azul llenó la caverna. En el aire, apareció una imagen de Laura,
atrapada en lo que parecía ser un vórtice de sombras. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos, mirándola con desesperación. Para liberarla, debes romper el lazo que las une, dijo la dama con una calma inquietante. Pero eso significa que ella olvidará todo sobre ti, y tú nunca más sentirás su presencia. El dilema de Renata. Las palabras de la dama golpearon a Renata como un puñal. ¿Estaba dispuesta a sacrificar el vínculo con su hermana para salvarla? Miró a Carlos y Anabel, buscando apoyo, pero ellos permanecían en silencio, conscientes de que esta decisión era únicamente suya. ¿Qué pasa si me niego?, preguntó Renata, con un hilo de voz. Si te niegas, su alma quedará atrapada para siempre, y tú nunca encontrarás paz, respondió la dama, dando un paso hacia ella. Pero debes decidir rápido. Mi paciencia tiene límites. Renata cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que no podía permitir que Laura sufriera más, pero la idea de perderla para siempre era insoportable. Finalmente, abrió los ojos con determinación. Acepto el sacrificio, dijo, su voz firme aunque cargada de tristeza. La dama sonrió, extendiendo ambas manos hacia Renata. El amuleto en su mano comenzó a brillar intensamente, y la cueva se llenó de una luz cegadora. Renata sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo dentro de ella se rompiera. El desenlace del ritual. Cuando la luz se desvaneció, Renata estaba sola. Carlos y Anabel habían desaparecido, y la cueva estaba en completo silencio. El altar estaba vacío, pero el amuleto en su mano ahora emitía un calor reconfortante. Sabía que había cumplido su propósito, pero a un precio muy alto. Renata salió de la cueva, con lágrimas en los ojos y el corazón pesado. En el cielo, un rayo de luz iluminó la montaña, como si anunciara que algo había cambiado. Sin embargo, Renata no podía evitar preguntarse, ¿qué le esperaba ahora que había roto el lazo con su hermana? Renata emergió de la cueva al primer rayo de sol, exhausta pero con un brillo en sus ojos que no tenía antes. Había dejado atrás la seguridad del desconocimiento y cargaba ahora con un peso que cambiaba todo. El aire frío del amanecer no lograba disipar la sensación de la presencia de la Dama de la Noche, cuya sombra aún parecía acompañarla. La plaza del pueblo estaba vacía, en un silencio casi sepulcral. Carlos, de pie junto a la fuente, esperaba con el rostro cargado de ansiedad. Su figura rígida mostraba su preocupación por lo que Renata había encontrado en la cueva. Cuando la vio acercarse, su pecho se contrajo al notar que algo en ella había cambiado. «Renata, ¿qué pasó?», preguntó, sin intentar ocultar el temblor en su voz. Ella se detuvo frente a él, sosteniendo el amuleto en su mano. La luz que emanaba del objeto era tenue pero constante, como si todavía conservara la esencia del pacto que había sellado. «Carlos, encontré a la dama. Hablé con ella», dijo Renata, con una mezcla de serenidad y dolor. Carlos la miró fijamente, intentando procesar sus palabras. «¿Qué te pidió?», insistió, temiendo la respuesta. Renata suspiró profundamente, como si el aire frío pudiera aliviar el peso de su alma. «Me dio una elección», dijo, apretando el amuleto en su mano. Podía salvar a Laura, traerla de vuelta, pero a cambio, debía aceptar la marca de la dama. Carlos retrocedió un paso, horrorizado. «¿Eso significa que ahora tú?». Renata lo interrumpió con un gesto firme. «Sí. Ahora yo soy parte de su legado. Pero no podía dejar a Laura atrapada en ese lugar, Carlos. No después de todo lo que descubrí». Carlos quedó en silencio. Quería discutir, decirle que había otra forma, pero sabía que Renata ya había tomado su decisión. Antes de que pudiera responder, un movimiento en la esquina de la plaza llamó su atención. De las sombras emergió una figura tambaleante. Era Laura. Su piel pálida y su expresión confusa revelaban los años que había pasado atrapada entre dos mundos. Renata corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo desesperado. «Laura», gritó, con lágrimas en los ojos. «Te encontré, estás aquí». Laura se aferró a su hermana, débil pero consciente. «Renata, ¿cómo lo hiciste?», preguntó en un susurro, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo. Renata no respondió de inmediato. La alegría del reencuentro estaba mezclada con la sombra del sacrificio que había hecho.
Laura estaba viva, pero a un precio que Renata debía pagar sola. Carlos las observó desde la distancia, su corazón dividido entre el alivio y el temor. Finalmente, se acercó lentamente, consciente de que el tiempo era limitado. «Renata, no puedes quedarte aquí», dijo con tono grave. «La marca no te lo permitirá. Si te quedas, el pueblo entero estará en peligro». Renata lo sabía. Desde el momento en que aceptó el trato de la dama, había sentido como algo oscuro se aferraba a su alma, algo que la ataba a las montañas y la alejaba de todo lo que amaba. «Laura, escucha», dijo Renata, con voz firme. «Tienes que ser fuerte. Ahora que estás libre, debes vivir tu vida plenamente. No dejes que el pasado te consuma». Laura la miró, desconcertada. «¿A dónde vas?», preguntó, con un nudo en la garganta. Renata sonrió con tristeza. «¿A dónde debo ir?», respondió, evitando darle más detalles. Antes de que Laura pudiera protestar, Renata le entregó el amuleto que había llevado durante todo el tiempo. «Esto te protegerá. No lo pierdas», dijo, apretando la mano de su hermana. Carlos trató de detenerla, pero Renata ya había comenzado a caminar hacia las montañas. Sabía que su destino estaba sellado. Con cada paso, sentía como la niebla la llamaba, como si la cueva y la dama esperaran su regreso. Cuando alcanzó la cima de la montaña, la figura etérea de la Dama de la Noche apareció frente a ella. Su voz era suave pero imponente. «Has cumplido con tu parte, Renata. Ahora, el ciclo continuará contigo». Renata asintió, su mirada fija en la sombra que se alzaba ante ella. «Estoy lista», murmuró, aceptando su destino. La dama extendió una mano, y la niebla envolvió a Renata por completo. Desde el pueblo, Carlos y Laura vieron cómo la figura de Renata desaparecía en la distancia. Epílogo. Con el sacrificio de Renata, la maldición que había atormentado al pueblo se apaciguó, al menos por un tiempo. Las historias sobre su valentía y su sacrificio se contaron durante generaciones, y la leyenda de la Dama de la Noche adquirió un nuevo capítulo, uno en el que la esperanza y la redención brillaban en medio de la oscuridad. Carlos encontró el amuleto que Renata había dejado caer en la cima de la montaña. Lo sostuvo en su mano y notó que brillaba con una intensidad inusual. Algo le decía que la historia aún no había terminado. Escena inicial. La niebla que siempre parecía envolver el pueblo ahora había subido hacia las montañas, engullendo todo a su paso. Renata, con el amuleto colgando de su cuello y una antorcha en la mano, avanzaba lentamente por un sendero rocoso que se retorcía como una serpiente entre las cumbres. A su lado, Carlos luchaba por mantener el ritmo, su rostro pálido y su respiración pesada, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. El aire era frío y cada paso parecía llevarlos más cerca de un destino que ambos temían y ansiaban alcanzar. El ritual que revela la verdad. Al llegar a un claro oculto entre los árboles, encontraron un altar de piedra cubierto de musgo y símbolos antiguos grabados con precisión sobrenatural. A su alrededor, docenas de velas encendidas flotaban en el aire, sostenidas por una fuerza invisible. Carlos se detuvo, señalando el altar con un gesto tembloroso. «Este es el lugar», murmuró. «Aquí es donde la dama cruza el umbral entre su mundo y el nuestro». Renata se acercó al altar con pasos vacilantes. Sentía que el amuleto en su cuello vibraba con una energía inquietante. En el centro del altar había un cuenco lleno de un líquido oscuro que reflejaba las estrellas, aunque el cielo estaba cubierto de nubes. Carlos sacó un viejo pergamino de su mochila y comenzó a recitar un texto en una lengua desconocida. Las palabras parecían resonar en el aire, y la niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, formando figuras que susurraban y reían con voces espectrales. La aparición de la dama. De repente, el viento se detuvo, y el tiempo pareció congelarse. Una figura se materializó frente a ellos, emergiendo del aire como si siempre hubiera estado allí. Era la Dama de la Noche, más alta y majestuosa de lo que Renata había imaginado. Su presencia era a la vez aterradora y fascinante, con un vestido que parecía hecho de sombras en constante movimiento y ojos que brillaban con un fuego blanco. «Renata», dijo la dama con una voz que resonó en las profundidades del alma de la joven. «Has llegado hasta aquí buscando respuestas. Pero cada respuesta tiene un precio». Renata tragó saliva, intentando mantener la compostura.
Quiero salvar a mi hermana, respondió con firmeza. Haré lo que sea necesario. La dama inclinó la cabeza, examinándola con curiosidad. Tu hermana está atrapada entre dos mundos porque su alma fue marcada, como lo fue la tuya. Pero liberarla significará romper el equilibrio. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a las consecuencias? La elección difícil. Carlos intentó intervenir, pero la dama levantó una mano, y él quedó inmóvil, incapaz de hablar. Renata sintió que toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Pensó en Laura, en las risas compartidas cuando eran niñas, en las promesas de protegerse mutuamente. Acepto las consecuencias, dijo finalmente, su voz firme pero llena de miedo. La dama sonrió, y el aire se llenó de un sonido similar al eco de campanas lejanas. Entonces, prepara tu corazón, Renata. Lo que está por venir será más grande de lo que puedes imaginar. Un sacrificio inesperado. La dama extendió una mano hacia Renata, y el amuleto en su cuello comenzó a brillar intensamente. El altar se iluminó con una luz cegadora, y la tierra tembló bajo sus pies. Renata sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Laura, cuya figura etérea apareció flotando sobre el altar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y extendió una mano hacia Renata. «Renata, no lo hagas», gritó. «Esto no es lo que parece». El corazón de Renata se partió al ver a su hermana, pero antes de que pudiera reaccionar, la dama alzó ambas manos y las figuras de Renata y Laura comenzaron a girar en un torbellino de luz y oscuridad. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Renata se encontraba sola frente al altar. Laura había desaparecido, y el amuleto yacía roto a sus pies. La dama de la noche ya no estaba, pero su presencia aún impregnaba el aire. Carlos, ahora libre para moverse, se acercó lentamente, con una mirada de horror en su rostro. «¿Qué hiciste, Renata?», preguntó en un susurro. Renata miró sus manos temblorosas, sintiendo que algo había cambiado dentro de ella. No sabía si había salvado a su hermana o condenado a todos. Pero una cosa era segura, el destino del pueblo estaba ahora en sus manos, y la verdadera batalla apenas comenzaba. El cielo aún está teñido de un rojo profundo cuando Renata y Laura, exhaustas pero juntas, permanecen frente al altar. La figura de la dama de la noche se desvanece lentamente, como si fuera absorbida por la niebla que comienza a disiparse. Los susurros que llenaban el aire ahora han desaparecido, dejando un silencio ensordecedor que parece envolver todo el claro. Renata aprieta el amuleto en su mano, mientras observa cómo las inscripciones del altar pierden su brillo y se apagan por completo. Siente un alivio extraño, pero también una inquietud que no puede ignorar. Laura, aún débil, le sostiene el brazo, como si temiera que todo pudiera desmoronarse en cualquier momento. La calma es interrumpida por el sonido de pasos apresurados que se acercan entre los árboles. Carlos aparece entre las sombras, jadeando y sosteniendo su costado. Sus ropas están rasgadas y tiene un pequeño corte en la mejilla, pero su mirada está llena de determinación. «Carlos, lo lograron. Sabía que podrían hacerlo». Renata lo observa con una mezcla de alivio y sospecha. «Renata, ¿de verdad terminó? Porque no lo parece». Carlos asiente, pero su expresión cambia a una más seria. «Carlos, la dama ya no tiene poder aquí, pero su historia no ha terminado. Este altar, este lugar, es solo una pieza del rompecabezas». Laura, aún temblorosa, encuentra fuerzas para hablar. «Laura, ¿qué más hay? Pensé que romper el vínculo sería suficiente». Carlos abre su mochila y saca un viejo libro, su cubierta de cuero agrietada por el tiempo y las páginas amarillentas. «Carlos, este libro contiene todo lo que necesitamos saber. Es la historia completa de la Dama de la Noche y su conexión con este pueblo». Renata toma el libro con cuidado y lo abre. Sus ojos recorren las páginas, donde dibujos antiguos muestran rituales, pactos y una figura que parece ser la dama, pero más joven y humana. Las palabras escritas en un español arcaico narran una historia de sacrificio y desesperación. Renata, leyendo en voz baja, en la hora más oscura, cuando la luna se oculta y las sombras reinan, un alma será entregada para mantener el equilibrio. Carlos, el pacto se hizo hace siglos.
Los ancestros del pueblo ofrecieron el alma de una persona cada generación para protegerse de un mal mayor. Pero con el tiempo, la dama se volvió algo más, algo que ya no era humano. Laura, entonces, ¿ella también fue una víctima? Carlos asiente lentamente. Carlos, sí, pero al perder su humanidad, su dolor y odio se convirtieron en algo mucho más peligroso. Renata cierra el libro con un golpe seco, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Renata, esto no puede seguir. Si el ciclo no se detiene aquí, otras generaciones sufrirán lo mismo. El legado del pueblo. De regreso en el pueblo, los habitantes comienzan a reunirse en la plaza. Sus rostros muestran confusión y miedo, pero también esperanza. Algunos se acercan a Renata y Laura, agradeciéndoles en voz baja, mientras otros observan desde lejos, demasiado asustados para hablar. Una anciana se acerca lentamente. Es doña Martina, la partera del pueblo, y su mirada está llena de sabiduría. Doña Martina, sabíamos que esto algún día tendría que enfrentarse. Pero el precio siempre nos asustó demasiado. Renata, con firmeza, el precio ya no será pagado por inocentes. Esto termina aquí. Doña Martina asiente y coloca una mano en el hombro de Renata. Doña Martina, entonces debes asegurarte de que todos lo entiendan. Si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Renata mira a la multitud y toma una decisión. Con el libro en sus manos, sube a un pequeño estrado y comienza a hablar. Les cuenta todo, el pacto, el sacrificio, la transformación de la dama y lo que significa para ellos como comunidad. Su voz es fuerte y clara, pero llena de emoción. Mientras el día avanza, Renata y Laura vuelven al altar una última vez. Carlos las acompaña, llevando antorchas para iluminar el camino. El libro indica que para sellar definitivamente el ciclo, el altar debe ser destruido, y con él, cualquier conexión que el pueblo tenga con la dama. Carlos, ¿están seguras de esto? No hay vuelta atrás una vez que lo hagamos. Renata asiente. Renata, no puede haber vuelta atrás. Con esfuerzo, los tres comienzan a trabajar. Usan herramientas rudimentarias para desmantelar el altar piedra por piedra, mientras recitan las palabras finales del libro, un cántico que simboliza el fin del pacto. A medida que las piedras caen, una luz brillante emerge del suelo, como si el espíritu de la dama estuviera siendo liberado. Laura, con lágrimas en los ojos, ella finalmente puede descansar. La luz se eleva al cielo y desaparece, dejando el claro en una paz que no habían sentido en años. De regreso en el pueblo, Renata y Laura se preparan para irse. Aunque aún queda trabajo por hacer, saben que su papel principal ha terminado. Antes de partir, Carlos les entrega una última cosa, una pequeña caja de madera. Carlos, esto pertenece a su familia. Encontré esto en los archivos antiguos. Renata abre la caja y encuentra una carta escrita por su madre años atrás, explicando todo lo que sabía sobre el pacto y expresando su esperanza de que algún día sus hijas fueran lo suficientemente fuertes para enfrentarlo. Renata, susurrando, «Gracias, mamá». Mientras caminan hacia el horizonte, el sol comienza a salir completamente, iluminando el pueblo con una nueva luz. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar parece libre de sombras. En el bosque, entre las ruinas del altar, una figura pequeña y oscura observa desde las sombras. Sus ojos brillan como brasas, y una sonrisa inquietante se forma en su rostro. Cada historia tiene un principio y un regreso.